gracia el hombre sí, cuando se va al pecado, cuando se va a la tibieza, cuando por descuidar la oración, por descuidar la lectura bíblica, pues como que se le van apareciendo las cosas de aquí de la tierra más interesantes, y entonces Cristo empieza a quedar en segundo lugar, y bueno, las consecuencias son terribles, ¿sí? Entonces, Dios nos quiere hablar. ¿Por qué? Porque nos podemos confiar, podemos pensar que estamos bien, pero el Espíritu de Dios se contrista, se entristece cuando ve tibieza, cuando ve que no le dan el valor que Él reclama como Rey, como Creador, como Señor, como, pues, ahora sí que como dueño de tu vida y de mi vida, y Él se entristece, y entonces el Espíritu Santo se sale, y nada más queda el cascarón, nada más queda el ritual. Y entonces, ¿de qué sirve? Si somos cristianos es por Cristo, pero si se va Cristo de nuestra vida, pues dejamos de ser cristianos. Bien, vamos a rogarle que nos ilumine hoy, porque es importante que no caminemos por vista, sino por fe. Es importante también que no nos engañemos, y que si alguno está en tibieza, si alguno se ha deslizado, pues que lo reconozca en su corazón, y Dios, como nuestro Padre Celestial, pues se queda contento cuando un hijo reconoce y le pide perdón y le dice: Señor, he reconocido que he fallado en esto, y Padre, te pido perdón y dame una oportunidad más de seguir en tus caminos. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, porque de verdad tenemos que creer que tú estás aquí, Señor, y tú quieres hablarnos a través de tu palabra, de tu Espíritu, del instrumento que a ti te place, Señor, usar en esta tarde. Gracias te damos porque hasta el día de hoy estamos bien, porque por ti vivimos, por ti somos, por ti nos movemos, Señor. Ahora te rogamos que veas nuestra grande necesidad, Señor, y si es posible, confróntanos, Padre, con tu palabra, para que nos sacudas de toda mezcla que todavía haya. Háblanos hoy, Dios, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy no va a haber acetatos. El que quiera leer conmigo la Biblia, Mateo 16:13. Vamos a ver cómo el Señor también hacía esas pequeñas encuestas con sus discípulos. Mateo 16:13, dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién? Dice el Señor preguntándole a sus discípulos. Bueno, como ahorita que estamos aquí, tú que tienes tiempo escuchando la palabra, tú que andas en la calle, y dice el Señor Jesucristo: ¿qué dicen los de allá afuera? ¿Que quién soy yo? Es una pregunta para los discípulos hacia afuera, como que, ¿qué han investigado?
Y dice la Escritura dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? O sea, ¿cómo lo ven? En el versículo 14, ellos dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres el profeta Elías. Y otros que eres el profeta Jeremías. O alguno de los profetas. Vean cómo la gente de fuera no conoce a Cristo. Cómo la gente de fuera dice, sí, puede ser un profeta. Es cierto, ahí anda Jesús predicando. Pues me parece que es Juan el Bautista. No, a mí me parece que es Elías. A lo mejor es Jeremías. O algún otro profeta. Vemos que los de fuera no conocen al Señor. Y es lo mismo ahora. Pero Dios encara a sus discípulos. En el versículo 15, Él les dijo. Ahora la pregunta es directa hacia ustedes. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Si preguntamos, para ustedes, ¿quién es Cristo? Para ustedes, ¿quién es ese ser que vino a traer las buenas nuevas a la tierra? Preguntémonos. Y allí, como que nos hace un examen el propio Señor de cómo estamos. Si estamos en comunión con Él, si estamos en oración, si estamos orando hacia el cielo, hacia Dios, esperando una respuesta, si estamos en esa experiencia privada con Dios, si estamos viviendo esa palabra. Para ti, ¿qué es Cristo? ¿Qué decís que soy yo? Dice el Señor. Si estás viviendo esa experiencia, esa vivencia con Dios, ¿quién es Cristo para ti? Y dice en el versículo 16, respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Podrías decir lo mismo? ¿O nada más de oída? ¿Lo conoces? Pero no hay ninguna respuesta a tus oraciones, pero no hay esa vivencia con Él, que tú escuches la voz de Dios, que venga esa sabiduría de lo alto, ese discernimiento espiritual. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Es hermoso estar en comunión con Dios. Esas madrugadas, dejar las sábanas, la almohada, la cama, y buscar, aunque sea un rincón por ahí, y decir, Señor, hoy que estoy con todas mis fuerzas, te pongo en primer lugar a ti, Señor. Así como los pajaritos, antes de salir a sus actividades, a buscar
pues su comida, le dan gracias a Dios. Y si ustedes escuchan a las 5 de la mañana, ya están gritando, están alabando a su Dios, porque se van a ir, pues quién sabe, y un cazador los tome o los mate, pero antes ya le dieron alabanza a Dios, ya glorificaron a su Dios. Hermanos, pudiera ser también con nosotros esos problemas diarios. Si tú no estás en oración con Dios, te pueden vencer los problemas. Si tú no estás escudriñando las Escrituras antes de salir a la calle, pues estamos débiles, estamos desnutridos y cualquier problema nos puede hacer caer. Y ve lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Entonces respondió Jesús y le dijo a Pedro: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y ahí el peligro para la iglesia. Hace poco estaba orando, clamando y llorando, y le decía: Señor, ¿por qué tu iglesia está así? ¿Por qué unos días estamos ardiendo en el espíritu y otros días estamos apagados, tibios, con muchos problemas, no podemos? ¿Qué pasa, Señor? ¿Cuál será la clave ahí? Sabemos que estamos viviendo los tiempos de la iglesia de la Odisea, donde pensamos que somos ricos en lo espiritual y realmente dice la Escritura: pobres, miserables, desnudos y ciegos. ¿Y saben qué me mostraba el Señor? Dice: vuestros padres espirituales se apartaron de mí. Y me dio la cita Jeremías 2:13 y la busqué, porque dos males ha hecho mi pueblo: me han dejado a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Así les pasó a nuestros padres espirituales. Empezaron bien, empezaron en el espíritu y vinieron a terminar en la carne. Porque dos males ha hecho mi pueblo: me han dejado a mí fuente de agua viva y se construyeron sus propias cisternas. Han dejado esas oraciones, ya no son constantes. Nos hemos llenado de afanes, quizás de obras, y esa fuente de bendición inagotable que es Dios, nos hemos apartado. Pero hay algo más. Dice: se construyeron sus propias cisternas. O sea, cada uno
empezó a orar con sus propios métodos. Es más, ya ni siquiera bíblicos, sino se construyeron sus propias reglas, sus propios métodos adaptados a la vida azarosa que se está llevando hoy en día. Ya no hay deleite en la oración, ya no hay ese escudriñar otra vez de la Escritura para deleitarse en ese Dios grandioso que nos salvó de la inmundicia, del pecado. ¿Volvimos otra vez o estamos volviendo otra vez a los afanes, al trabajo, al negocio? Y no es que sea malo todo eso, pero ¿por qué no ponemos en primer lugar a Dios y después lo demás? Y quiero decirte que aquel que ya no ora lo suficiente, va menguando Cristo y van saliendo cosas del mundo más importante que Cristo. Y entonces pasa su tiempo más en las cosas que te agradan y Cristo va quedando en segundo o tercer lugar en nuestras vidas. Por eso dice, así como como los padres o tus padres espirituales cayeron porque me dejaron a mí, nosotros vamos en esa misma dirección y tenemos que reconocer, tenemos que aceptar, porque es lo que quiere Dios, que cada uno acepte su responsabilidad. Aquel que es el dueño del universo, aquel que es el dueño del oro y la plata, del alimento, tanto espiritual como material, económico. Él es el dueño de toda bendición. Él es el que suple todas nuestras necesidades. Pero va quedando rezagado y van surgiendo nuevas cosas, nuevos métodos. Y eso lo está viendo desde los cielos. Dios ahorita, alabamos al Señor, todos lo alabamos, pero Él ve nuestro corazón, Él ve con qué intención hacemos las cosas. Él está viendo si viene nada más por rutina, por cumplir, porque nos veamos aquí. Él lo está viendo todo. Él ve la intención de nuestro corazón y se entristece, porque todo lo que somos es por Él, lo que vivimos es por Él, y si nos movemos es por Él. Entonces, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Eres feliz si estás en esas condiciones? Eres bienaventurado, porque Dios está contigo. Y si no, pues cada uno examinémonos cómo estamos ante Dios. El propósito de este mensaje es para darle gracias al Señor, porque nos ha guardado este día. Este día Dios nos trajo aquí, puso en nuestro corazón de venir aquí a escuchar su palabra. Pero la palabra confronta con nuestra propia vida. Y entonces el fin de todo esto es que nos examinemos cómo estamos ante el Señor. ¿Sí?
Dice la Escritura que mucha gente viene a escuchar la palabra, pero por rutina. Y hay algo tremendo, que estás escuchando la palabra, pero no traes un corazón dispuesto, un corazón de decir: Señor, háblame hoy, Señor, te necesito, Señor, yo sé que tú puedes resolver mi problema en un instante. Háblame hoy, Señor. Pero dice la Escritura: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu. El que tiene oído. ¿Por qué? Porque hay personas que como diciendo, desde que entran a la puerta, diciendo: voy a ir, pero yo ya soy iglesia, yo ya estoy en oración, en reunión de oración, y quizás esa palabra no es para mí, esa palabra será para los nuevos, pero yo ya tengo 1 año en la iglesia, yo tengo 5 años en la iglesia, esa palabra ya me la sé, y quedas sin bendición, seco espiritualmente. Y quizás personas que no son de la iglesia vienen aquí y escuchan la palabra y dicen: sí, yo pienso que voy a tomar mi decisión de seguir a Dios, sí, la voy a tomar, quizás dentro de 2 meses, 6 meses, 1 año, yo también voy a tomar mi decisión y voy a ser cristiano. ¿Y qué dice la Escritura? Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Dios es el Rey de Reyes. Y dice: llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío sus malos caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. No es de que pues quizás ha de ser alguna opción, una opción ser cristiano. No es cierto. Es la única opción para irte al cielo. Porque si nosotros desechamos a Cristo, dejamos de ser cristianos. Porque por Cristo, porque seguimos a Cristo, somos cristianos. Si desechamos al Señor, pues se acabó nuestro cristianismo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quiero decir que Cristo significa Mesías, significa enviado de Dios, significa ungido. Simón, ese es el nombre, hijo de Jonás, pero el Señor le cambió de Simón, también le puso Pedro. Pedro quiere decir piedra pequeña, piedra movible, ¿sí? Y Cristo significa la roca, la gran verdad de Dios para tu vida. En el versículo 18, Mateo 16, 18, porque muchos piensan que la iglesia está fundada sobre Pedro, ¿no es cierto? La iglesia está fundada sobre Cristo. Y yo también te digo
que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca es Cristo, la gran verdad es Cristo. Y dice, y las puertas del Hades. Las puertas del Hades es la reunión donde se reunían los ancianos, y decía, esas no, las puertas del Hades, lo de adentro, no va a prevalecer. Satanás no va a poder contra la iglesia. Satanás no va a poder contra el cristiano. Las puertas del Hades, dice, no prevalecerán contra la iglesia, contra cada cristiano. Y aquí está la diferencia. Aquí caen todo religioso. Y aún siendo cristianos, que empezaron en el espíritu, pero que ahora van terminando en la carne, aquí caen por el pecado. Son vencidos por el mal. Pero el cristiano, dice la Escritura, es una vida victoriosa, una vida santa, una vida de fuego espiritual. ¿Por qué? Porque el cristiano se alimenta de la oración, se alimenta de la palabra de Dios, y no va a caer nunca, porque está agarrado de la roca, del fundamento que se llama Cristo. Por eso es importante que entendamos que si somos verdaderamente cristianos debemos estar orando siempre. Orad sin desmayar. Orad en todo momento. Orad, o sea, estar en comunión, estar fortalecido, estar recibiendo de la savia del Señor a nuestra propia vida, para que los problemas no nos venzan, no nos tumban. Los problemas siempre sean vencidos. Debemos estar escudriñando la Escritura. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fuerza, ese es nuestro pilar. Pero si descuidamos, hermano, si descuidamos la oración, si descuidamos la lectura de la Biblia, ahí sí, las puertas del Hades pueden entrar y podemos ser vencidos. Como todo religioso, es vencido y cae ante el pecado. Primera de Pedro 2:2, para que veamos dónde está la gran clave. Desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Desead. ¿Y cómo desead? Como niño recién nacido. ¿Cómo son los niños recién nacidos? Aquí hay hermanas que ya han sido madres y el recién nacido quiere estar pegado al pecho de la mamá porque tiene hambre, porque quiere crecer, porque ese es su instinto, esa es su sobrevivencia. Así es el cristiano. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Veo que traen unos animalitos ahí, cada rato quieren estar comiendo porque están recién nacidos, no se quieren morir.
Así nosotros con la palabra del Señor debemos estar escudriñando. ¿Qué me dice mi Señor? ¿Qué me dice mi Padre Celestial? ¿Cuál es la voluntad para mi vida? Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Y dice más todavía, para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezcas, para que no estés desnutrido, para que no estés pues débil, pero algo más todavía, para tu salvación. ¿Cómo descuidaremos tan grande salvación? Que Dios ya nos dio la salvación, pero ahora nosotros, por negligencia, por tibieza, por afanes, ahí está nuestra Biblia. Ya hemos cambiado la Biblia por nuestras actividades personales y la Biblia nada más la usamos para dormir. ¿Cómo es eso? Si dice Dios que tienes que desearla como un niño recién nacido. A veces la leemos, pero la leemos pues porque tengo que leerla. Pero no hay ese escudriñar, no hay ese amor, no hay ese deleite en Dios. Y no hay ese crecimiento también. Y estamos enanos espirituales. Y eso no quiere Dios. Por eso dice, el que desecha a Cristo. El que desecha a Cristo. 1 Pedro 2:3 dice, para que crezcáis por ella para salvación. El versículo 3 dice, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Porque el Señor es la piedra principal. Yo le explicaba que anteriormente en la antigüedad no había cemento. O sea, no es como ahora que se hacen grandes edificios y ponen sus zapatas y sus muros ahí. Pero antes no había cemento. Antes buscaban una piedra grande y sobre de esa piedra, de allí fundaban el castillo para la construcción. Pues ese es Cristo en lo espiritual. Cristo es la piedra principal del fundamento de tu propia vida. Para que estés firme, para que no te hundas. Es Cristo. Si desechas a Cristo, se derrumbó todo. Todo el edificio se vino abajo porque no pusiste el fundamento sobre la piedra, sobre la roca. Es algo pues de sobrevivencia para vivir nuestro cristianismo. La piedra fundamental. Dice 1 de Pedro 2:4, vamos a leer hasta el 8, y que sea el Señor. Cristo es la piedra principal, es la edificación espiritual, acercándoos a Él. Le está hablando a sus discípulos, a la iglesia, acercándonos a Él, piedra viva. Cristo es la piedra viva. Y dice, desechada ciertamente por los hombres. Los hombres pueden desechar esta piedra, pero Dios no quiere desechar a nadie. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, Cristo es piedra escogida y preciosa. Versículo 5, vosotros también, o sea, cada cristiano es piedra viva también. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados
como casa espiritual. O sea, ya no te vayas al mundo, ya eres cristiano. ¿Qué andas buscando en el mundo? Ahora tu gozo, tienes que reunirte con la iglesia de Cristo, con esa casa espiritual. Ya no tienes que andar buscando por otro lado, porque Dios ya te rescató. Dice, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahorita ofrecimos ese sacrificio levantando las manos, cantándole, alabándole al Señor. Eso le agrada al Señor. ¿Por qué te vas por otro lado? ¿Por qué cambias eso con cosas del mundo? No, aquí hay una casa espiritual y la casa espiritual se llama la iglesia. Tienes que determinar, tienes que estar decidido, tienes que estar claro. Si Dios ya te rescató, pues las cosas de Dios deben ser interesantes para todos nosotros. Y dice la Escritura, el versículo 6, por lo cual contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Quién es esa piedra? Es Cristo. Y el que creyere en ella no será avergonzado. Dice la Escritura, el que confía en Cristo jamás será avergonzado. Versículo 7, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero ve lo que dice, los que creéis. Porque si tú andas buscando cosas preciosas en este mundo, quiere decir que Cristo no es precioso para ti. Lo precioso es otra cosa, pero no el Señor. Dice, para vosotros pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cuidado, no vayamos a desechar a Cristo por otra cosa. Cristo no tiene rival. Cristo es más grande que todo lo que te guste aquí en este mundo. Cristo es más grande que todo. Él no tiene rival, Él está por encima de todas las cosas. Dice la Escritura, los cielos y la tierra no pueden contener la gloria del Señor. Es grande, como ahorita, grande es el Señor, grande es el Señor, le estábamos alabando. Ese es Cristo, nuestro Dios. Versículo 8, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Ahí está. Cada causa trae un efecto y trae consecuencias. Y Dios lo está viendo desde los cielos. Pedro lo entendió, que él era una piedra movible, así como nosotros somos piedras vivas si creemos realmente en Cristo, y con todos nosotros hacemos la casa espiritual que se llama iglesia.
ya no vuelvas los ojos atrás, que ya no te atraiga el mundo. Ahora camina con Cristo, no desechándolo, sino poniéndolo en primer lugar en tu vida. ¿Quieres estar fortalecido? Pon primero a Cristo en tu vida y todo lo demás vendrá por añadidura, dice la Escritura, para que no vayamos, hermano, esta es una advertencia muy fuerte para nosotros, que no pensemos que porque aquí el grupo y bonito no, es una salvación personal, ¿sí? Porque todos nosotros vamos a dar cuenta ahí arriba, aún siendo cristianos, tenemos que estar en el tribunal de Cristo frente a Él, y dice la Escritura que nos va a pagar Cristo de acuerdo a nuestras obras, y la oración es una obra, y la lectura de la Biblia es otra obra en lo espiritual, y tenemos que estar pues en las obras del Señor, pero no olvidar ese Señor de la obra. Dice la Escritura en el versículo 5, casa espiritual, que es la iglesia. Versículo 6, dice Dios, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, y dice el Señor, como en Mateo 5:13, dice que si la sal se desvaneciere, ¿con qué? ¿Con qué será salada después? Ya no sirve para nada. Entonces es importante poner a Cristo en primer lugar. En el versículo 6 dice que la piedra escogida por Dios es Cristo, que la columna para no venirse abajo el edificio es Cristo. Para que tu vida no se venga abajo a tierra, tienes que poner tu fundamento en esa roca que se llama Cristo, ¿sí? ¿Qué más? La piedra que desecharon los edificadores es Cristo también. Y dice la Escritura, es la cabeza del ángulo. Es la cabeza de todo. Cristo es el centro de todo en nuestra vida. Lo desechamos, se acabó. Se acabó tu cristianismo y ahora es un cascarón nada más, y que tú dices que eres cristiano, pero Cristo ya no te alumbra. Cristo se ha ido de tu vida porque no lo has valorado. Mateo 21:42. Vamos a leer hasta el 44. ¿Nunca leíste las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y ve lo que dice el Señor. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Qué tremenda advertencia. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca fruto de él. Quiero decirles que los fariseos tenían mucho conocimiento. Los fariseos se sentían grandes sabios. Ellos pues vestían imponente
llamaban la atención, confiaban en su conocimiento, confiaban en su doctrina. Y viene Cristo y oían que predicaba Cristo. ¿Y qué decían ellos? ¿Quién está predicando ahí? Es Cristo, el carpintero. Ah, el carpintero. No, nosotros no nos llevamos con ese carpintero Jesús. Y se daban la vuelta. Eran grandes nobles. Ah, esos del vulgo. No, nosotros tenemos abolengo, tenemos nobleza, tenemos conocimiento. ¿Y saben qué pasó? Ese carpintero Jesús les quitó el reino, les quitó la salvación y los condenó. No nos equivoquemos. No pensemos que hay algo más importante en la tierra después que Cristo, que hay más importante que Cristo aquí en la tierra. No, hermano, no nos equivoquemos, porque ese carpintero Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de señores. Es Dios mismo hecho carne. ¿Y saben a quién le dio el reino? Ese carpintero Jesús. A unos humildes pescadores. Pescadores que no sabían muchas cosas. Pescadores que eran del vulgo, eran del montón. Ahí le plació al Señor daros el reino a esa pequeña manada. Y esos pescadores amaron a su Jesús, se entregaron a su Jesús, dejaron todo por su Jesús y siguieron a Jesús y dormían con Jesús y comían con Jesús. Y aquellos que se sentían con grandes conocimientos, yo leo la Biblia cuando quiero, si no puedo hoy orar, quizás mañana, tengo muchas cosas que hacer, es más, me da sueño cuando oro. Cuidado, lo voy a volver a leer. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Ahí está. Jesucristo es la roca. Es el fundamento de tu vida. No te llenes de afanes. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Todo lo demás Dios te lo va a dar si tú pones en primer lugar a Él. Será quitado. ¿Y cómo es quitado el reino? Bueno, aquí puede haber gente nueva y ahorita está escuchando la palabra y está interesándose y dice, eso no lo había escuchado, oh, eso me está iluminando, eso lo quiero más de Él, quiero saber más de ese Jesús. Y Dios le ayuda y le pone en su corazón que siga buscando a ese Jesús y se convierta a Jesús. Y Jesús la salve o lo salve.
Pero personas que tienen años escuchando la palabra dicen, no, esa no es para mí, yo quiero alimento sólido. Yo eso ya me lo sé. Ya no te alumbró, el reino ha sido quitado. ¿Ya no te alumbró Jesús? O sea, veniste vacío y te vas vacío otra vez. Y la Biblia dice, aún lo que crees tener te será quitado. No es tan sencillo. Versículo 44. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Cómo será quebrantado? El Espíritu Santo lo va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y quebrantado quiere decir, se va a arrepentir todo aquel que cayera en la piedra que es Cristo, que cayere en su evangelio. Será quebrantado, se va a arrepentir para vida. Pero la segunda parte dice, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Y cómo le va a desmenuzar? ¿Cómo le hizo a los fariseos? Cristo le decía a los fariseos, ¿cómo es posible si vino un hombre recto que se llamó Juan Bautista y les predicaba a ustedes y no le creyeron? ¿Cómo es posible si ustedes dicen que son pueblo de Dios? ¿Y por qué no le creyeron a Juan Bautista? En cambio las rameras, en cambio los pecadores, los publicanos, escucharon la palabra y le creyeron a Jesús. Le creyeron a ese Juan Bautista y se arrepintieron y Dios los salvó. ¿Cómo es posible eso? Tenemos que... Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, o sea, la piedra, la roca, le desmenuzará. ¿Cómo le va a desmenuzar? Bueno, le va a decir, yo te prediqué, yo mandé personas que te predicaran, que escucharan mi palabra, y tú no quisiste nada conmigo. Yo que soy Dios, no quisiste nada conmigo. Adelante, a la perdición eterna. Eso es lo que pasó y eso es lo que está pasando ahora. Empezamos ardiendo, empezamos en el espíritu y vamos terminando en la carne. Ahora se te hacen más interesante otras cosas de la calle y ya ahora vienes cuando quieres. Cristo se va apagando en tu vida y otra vez el mundo te va atrapando, te hace las cosas interesantes. Cuidado, tengamos mucho cuidado. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesús, Señor nuestro.
y en ningún otro hay salvación. Si tú tienes cosas interesantes y por eso dejas a Cristo, por eso desechas al Señor, pues escucha, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese Cristo, ese carpintero Jesús, dio la vida por nosotros, por cada uno de nosotros. Murió en la cruz por tus pecados y mis pecados. Y dice la Escritura, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, en los cielos y en la tierra. He ahí la diferencia, he ahí de que no debemos descuidarnos, debemos estar siempre alerta, siempre, si somos cristianos, dejar las cosas del mundo. El Señor reprende cuando ve eso, que ya se van deslizando, dice, oh almas adúlteras. O sea, almas adúlteras que tienen 2 o 3 amores después del Señor y quieren allí compartir entre Dios y sus otros amores. Esos son adulterios espirituales. Primero es Cristo en todo. Y dice la Escritura, Hechos 4:11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Por qué no oras? ¿Por qué estás desechando al Señor? ¿Por tu internet? ¿Por tu televisión? ¿Por tu negocio? ¿Por tu trabajo? ¿Quizás por tu familia? ¿Cuál es? ¿Cuál es la causa? Porque Cristo vaya quedando en segundo lugar. Tenemos que reconocer, aquí está Dios, aquí está el Señor. Él nos está hablando con su palabra, con su Espíritu Santo nos está haciendo entender cómo estamos caminando. Quizás todos digamos, hermano, yo estoy caminando bien con Dios. Pues sí, te creo. Y yo puedo decir lo mismo, pero Dios que todo lo ve desde el cielo, Dios que ve la intención del corazón. 2 males ha hecho mi pueblo. Me han dejado a mí fuente de bendición y se construyeron sus propias cisternas rotas que no retienen agua. Si examinamos la Escritura, más de 1000 veces el Señor dice, desde el Génesis al Apocalipsis, dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Yo no quiero la muerte del pecador. Yo lo que quiero es que se arrepienta y viva. Yo quiero que viva, que nadie se pierda. Yo no puedo desechar a nadie. ¿Por qué me desechan ustedes a mí? Yo les pongo 2 caminos, uno el de salvación y el otro de perdición. Y dice Dios, con mucho amor, te aconsejo que recibas el camino de salvación para que vivas tú y tu familia.
Lucas 6:48. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó. Ahí está otra de las claves. Cavó y ahondó y puso su fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu sobre aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Ahí está. Agárrate de Cristo. No te agarres del grupo. No te agarres de un predicador, un pastor. Cristo. Cristo es tu fundamento de tu vida espiritual. Cristo es el fundamento para tu familia también. Porque no vas a poder educar a tus hijos si te descuidas de Cristo. No vas a poder con tu esposa, no vas a poder con tu esposo, no vas a poder con tu vida sin Cristo Jesús. La Escritura dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no vigila la ciudad, en vano vigila la guardia. Es Cristo. ¿Dónde estás atorado? ¿Cuál es tu problema? Llévaselo al Señor. Dile, Señor, es cierto. Gracias por esta palabra. Quizás dura, pero como dice la Escritura, es dulce que un justo te reprenda. Cristo es la luz. Cristo es nuestra salvación. Cristo es nuestra fortaleza. ¿De quién temeré? Es Cristo. No deseches esa piedra preciosa. Dice el Señor, para los que creen, Cristo es precioso. Cristo es hermoso. El más hermoso de los hijos de los hombres. Cierra tus ojos. Vamos a meditar el por qué estamos desechando al Señor. Por cosas del mundo. Por la basura de este mundo. El Señor ya nos vino a limpiar. Nos vino a limpiar nuestro corazón que estaba lleno de inmundicia, lleno de pecado. El Señor ya lo hizo. Quizás no le hemos dado el valor que Cristo debe tener. Y quiero decirte también que si tú estás desanimado en estos momentos, ya no tienes el Espíritu de Cristo. Es otro espíritu ya el que está en ti. Porque el Espíritu de Cristo es ánimo. El Señor decía a sus discípulos y sigue diciendo a través de los siglos, ánimo, yo soy el eterno, el que siempre está, el que vive y reinará para siempre. ¡Ánimo! Otra cosa también, el Señor da un tiempo para que sus hijos pongan las manos en el arado. Pero si
Quizás en tu corazón estás diciendo: hoy no quiero servir al Señor. Quizás el otro año me entrego a Él, me consagro a Él. Dios da un tiempo. Porque quiero decirte que ¿quién es el hombre para ponerle condiciones a Dios? También quiero decirte que es un privilegio servir a Dios. Si tú observas en esta ciudad, en su mayoría está perdida. Y Dios ha puesto los ojos en ti. Es un honor servirle al Señor. Es un privilegio que no merecemos. Pero Él ha puesto sus ojos en nosotros. Servirle a Dios, no tienen que pasar años, sino que tienes que obedecer a lo que Él te manda. Obediencia quiero, dice, más que sacrificio. ¿En qué le podemos ayudar al Señor? En nada. Él quiere usarte a ti. Él quiere corazones para extender su reino por esta tierra maldecida por el pecado. No seas como esos fariseos que se creían grande, con conocimientos, con títulos profesionales. ¿Cómo voy a obedecer a ese carpintero, Jesús? Y se ponían una franja más grande para que la gente los viera. Cristo les quitó la salvación y les quitó el reino y se los dio a unos humildes pescadores. Y esos pescadores amaban a su Jesús. No ponían en rivalidad a sus negocios, sus trabajos. Primero estaba Él, su Jesús. Enamorados. Y lo seguían. Una vez llegaron esos humildes pescadores, los mandó Jesús a predicar la palabra. Llegaron y decían: Señor, hasta los demonios se nos sujetan. Venían alegres, gozosos. Y el Señor les dijo: no se alegren tanto, porque el diablo se sujeta a ustedes. Alégrense más, porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Debemos de entender que la luz llegue a tu corazón, que estamos perdiendo tiempo, la gente se está muriendo y aquí estamos encuevados en la cueva, en la piedra atrás. No se lo dejes al predicador, al pastor. Dios le habla a su iglesia, a sus discípulos, hombres y mujeres que se paren por su verdad. No deseches al Señor. Meditemos lo que Dios nos dice hoy. Meditémoslo para que tomemos decisiones. Cerca de ti, tan cerca de mí,
que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Mírale en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van, pero no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Tan cerca de ti, tan cerca de mí, que hasta le puedes tocar. Jesús está aquí. Háblale sin miedo al oído y cuenta las cosas que hay en ti. Y que solo Testifícale de ese Cristo precioso, le interesa, porque para los que creen Cristo es precioso, Él es más que un Cristo es hijo hermoso. para ti. Míralo en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van, pero no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Háblale sin miedo al oído y cuenta las cosas que hay en ti, y que solo a Él le interesará. Él es más que un mito para ti. Míralo en la calle caminando y paseándose en la multitud. Muchos ciegos van porque no le ven, ciegos de ceguera espiritual. Así es. Por eso nuestro Señor le preguntaba a sus discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Que quién soy yo? ¿Qué dice la gente allá afuera? Porque allá afuera no conocen a Cristo. Unos lo confunden con Juan el Bautista, otros con Elías, otros con Jeremías o con otros profetas. No conocen a Cristo. Y ustedes, ¿qué decir? ¿Quién crees que soy yo? Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres nuestro Salvador. Tú lo eres todo para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué estás cambiando a Cristo por otra cosa que no vale la pena? ¿Por qué? ¿Por qué te llaman la atención otras cosas y descuidas al Salvador? ¿Por qué? Pregúntate tú. ¿A quién iremos? 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 ¿A quién iremos?
esa vida está en el Hijo, y su nombre es Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Ven a sacudir toda mezcla que haya en nosotros todavía, Señor. Queremos seguirte, Padre. Queremos obedecerte, pero quizás todavía la luz no ha llegado a nuestros corazones para que ilumine como esa antorcha que ilumina el lugar oscuro, Señor. Pero gracias porque te tenemos a ti, tenemos tu Santo Espíritu, Señor, y tu palabra que nos alumbra. Gracias te damos porque tú nos estás hablando muy claro. No queremos desechar al Señor, sino queremos hacerlo nuestro, que sea mío ese Cristo por toda la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos hoy. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén.